Les damos la bienvenida a esta clase abierta en la de que discutiremos el nuevo libro del CIDER, Repensando el Desarrollo Económico Local desde Colombia. Esta sesión virtual es organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, el CIDER de la Universidad de los Andes. Es parte de una clase de maestría, de la maestría en Planificación Urbana y Regional de nuestro centro, que normalmente es cerrada, pero dada la coyuntura del país y la temática de la clase, pues nos pareció importante poder compartir el debate que vamos a tener hoy con un público más amplio. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Sergio Montero, soy profesor en el CIDER y pues nos acompaña también para esta ocasión Diana Gómez, que es profesora del CIDER. Muchas gracias, Diana, por asistir. Entonces, bueno, también hacer un par de mensajes antes de comenzar la clase. Pues en primer lugar, decir que si bien la Universidad de los Andes no se ha declarado oficialmente en paro, varios estudiantes y profesores del CIDER, entre ellos yo, nos solidarizamos con las diversas movilizaciones y protestas que han ocurrido en el marco del paro nacional, que claman por un país más justo, más incluyente y más democrático, donde el Estado proteja y no ejerza violencia contra sus ciudadanos. Por ese motivo, desde el 28 de abril yo no he realizado evaluaciones de las actividades de clase ni de asistencia, por tanto, esta clase también es opcional para los estudiantes que están formalmente matriculados en la maestría. Y pues eso ha sido la tónica desde el pasado 28 de abril. Esta clase es una clase abierta y por tanto va a funcionar con unas reglas especiales durante esta primera hora, de 7 a 8. En primer lugar, pues ahí tienen, la idea es que podamos interactuar. Va a haber unas presentaciones al principio de la clase. Yo presentaré el libro Repensando el Desarrollo Económico Local desde Colombia en 10-15 minutos, como las ideas generales, los orígenes de donde surge el libro. Posteriormente, Diana Gómez, que es autora de uno de los capítulos del libro, en particular el capítulo que se llama Desarrollo Económico Local en clave de género, hablará sobre ese capítulo después mío y después de eso abriremos la sesión a preguntas, comentarios de las personas que están asistiendo. Entonces ustedes pueden escribir por el chat si tienen comentarios, si tienen preguntas y al final de eso intentaremos dar la palabra eh, a ustedes. También se podrá participar a través de redes sociales, entonces pueden usar el hashtag de nuestra clase que es hashtag CIDERPUR, Planificación Urbana y Regional 2021. Como toda clase mía también, pues tiene lecturas preasignadas, como mis estudiantes ya saben. No les voy a obligar a hacer reseñas a los que asisten voluntariamente, pero sí hay unas lecturas que yo también dejé de manera pública, abierta en redes sociales, que es este primer capítulo del libro y el segundo. Ahora después les comparto por el chat el link y si no lo pueden encontrar ahí en mi Twitter. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por asistir y pues espero que el tema les interese. Eh, Listo, entonces déjenme paso a la presentación. Entonces, bueno, como les contaba, pues en esta clase lo que queremos hacer es presentar un libro que recientemente fue editado por el CIDER, salió en 2021, si bien el material pues es más sobre desde pues, datos que se recogieron en 2018, 2019, aunque la introducción sí fue escrita durante el principio de la pandemia. Este libro, pues para ponerles unos orígenes de lo que surge, algunas de las cifras de las que de hecho se mencionan en la introducción del libro, que son cifras prepandemia, que estas cifras han cambiado respecto a los datos que publicó el DANE recientemente, pero lo que veíamos es que en los últimos 10 años o prepandemia 10 años, había habido una reducción de la pobreza en Colombia, pero seguían existiendo unas brechas entre zonas urbanas y zonas rurales y unas brechas entre regiones. En particular, la brecha más fuerte pues, es la brecha entre regiones o entre departamentos, si lo queremos llamar así. Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional
de Bogotá en 2018 se situaba en un 4,4%, mientras el de La Guainía se situaba en un 65%. Entonces vemos unas brechas muy diferentes y muy grandes entre los diferentes territorios del país. Y también había una inquietud que surge alrededor de los orígenes de este libro y es la idea del enfoque territorial del desarrollo, que es una de las palabras más mencionadas en los acuerdos de paz del 2016, el enfoque territorial, y de hecho que da lugar a lo que se conoce como los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, antes de empezar a hablar, pues como imagino que en esta clase va a haber gente que a lo mejor son nuevas o nuevos en muchos de estos términos que estamos usando, desarrollo territorial, planificación territorial. Quería también aclarar un poco qué nos estamos refiriendo con estos términos. Entonces, bueno, de manera muy básica, o sea, no, obviamente sobre estos dos términos podría uno escribir y dar una clase entera, pero para dar una definición básica de a qué nos referimos con desarrollo territorial en el contexto de este libro, eh, lo podríamos definir como el proceso de mejora del bienestar y la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Ese territorio, ya sea una ciudad, una zona rural o una región, a través de a través de los activos específicos de ese territorio. Una definición que a mí me gusta como particularmente muy sencilla y breve de la idea de desarrollo territorial es un desarrollo pensado desde, para y por los territorios. Digamos que este desarrollo territorial, sobre todo, para mí entenderlo, tiene que ver con cuando uno piensa en el desarrollo como tradicionalmente se pensaba cuando emergió el paradigma del desarrollo en los años 40, 50 del siglo XX, como algo que estaba planificado desde el Estado central, ¿no? Normalmente el desarrollo se pensaba a nivel nacional, las naciones estaban desarrolladas o subdesarrolladas o en vías de desarrollo, y eran los países los que estaban en esas, digamos, en esas líneas de desarrollo. Esa visión lineal y nacional del desarrollo, pues digamos, es lo que el desarrollo territorial busca cambiar. El desarrollo pensado en que no es lo mismo, obviamente, vivir en Colombia, no es lo mismo vivir en Bogotá, que no es lo mismo que vivir en La Guainía. Entonces, el desarrollo territorial busca pensar que cada territorio debe pensar su desarrollo y debe tener estrategias diferentes, o sea, es un desarrollo desde la diferencia que tienen los territorios, ¿no? Entonces sería como una definición, como les cuento, básica del desarrollo desde un enfoque territorial. Diferente a la idea de planificación territorial, que yo siento que a veces se confunde, pero la planificación lo que busca es pues planear, ¿no? Pero ¿qué significa planear? Yo lo definiría aquí de nuevo de una manera muy básica, como una actividad proyectiva, porque busca proyectarse la planificación siempre busca proyectarse al futuro, ¿no? Una actividad proyectiva que busca planificar un territorio, normalmente a través de planes, y que busca cumplir los objetivos ideales de una sociedad. Claro, ahí obviamente en esos objetivos, ¿qué significan unos objetivos ideales de una sociedad? ¿Y quién decide cuáles son esos objetivos? Pues depende del momento histórico también en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, digamos que en el momento actual de la planificación territorial en Colombia y en particular desde la ley 388 del 97, la planificación territorial, por ejemplo, debe hacerse de manera participativa. Y de nuevo ahí también hay una discusión abierta sobre qué significa participativo y cómo ir más allá de cómo el Estado suele interpretar lo participativo como básicamente unas reuniones burocráticas. Entonces, bueno, pero como para situarnos con unas dos definiciones básicas de desarrollo territorial y planificación territorial, que son dos elementos básicos que tienen que ver con esta clase en particular, pero también con el libro, pues les quería dejar esa reflexión. Algo importante que me parece importante recordar, y es que cuando hablamos de desarrollo territorial o de planeación territorial, en general estamos hablando de territorios que están por debajo de la nación, ¿no? A veces se les llama desarrollo local y regional o planeación urbana y regional. Y también otra claridad, eso pues una claridad porque no es lo mismo que cuando uno pensaba el desarrollo a nivel nacional, ¿no? Cuando uno pensaba que las naciones eran los bloques del desarrollo. Eso por una parte. Y por otra parte, también aclarar que territorio o región puede ser una ciudad es un territorio, una zona rural es un territorio, o un territorio que puede tener una combinación entre zonas urbanas y rurales. Esto es importante y lo mismo aplica para región, porque a veces, y sobre todo desde el centralismo que ha imperado justamente por esas visiones centralistas y o desde el Estado-nación del desarrollo, muchas veces se ha pensado, y en Bogotá es claro, ¿no? Muchas veces ustedes escuchan a funcionarios del DNP diciendo, es que voy al territorio,
¿no? Como si Bogotá no fuera un territorio. Yo creo que es importante pensar que cuando hablamos de desarrollo territorial también podemos hablar de Bogotá. O sea, el desarrollo territorial es pensar que cada territorio tiene unas características diferentes que hay que entender y que hay que construir sobre esa base. Entonces, el desarrollo territorial de Bogotá va a requerir unas características que son muy diferentes al desarrollo territorial de La Guainía, pero ambos son desarrollo territoriales, pues entendiendo el territorio de esa manera. Porque de la otra manera pareciera como que Bogotá está, ¿no?, en un pedestal y que todo lo demás es territorio. Y no, Bogotá también es un territorio en el que hay unas dinámicas particulares. Una de las cosas que busca también desmitificar este libro es que a veces se dice que parte del desarrollo, o se presenta la idea de desarrollo territorial como algo nuevo, cuando en realidad esto no es nada nuevo. O sea, las políticas que normalmente se conocían como desarrollo regional, porque justamente la idea era que lo que se hacía fuera de Bogotá, en el caso de Colombia, era desarrollo regional, ¿no? Lo que tenía que ver con zonas rurales, pero también con ciudades más pequeñas. Esas políticas de desarrollo regional en Colombia llevan dándose décadas y décadas, en particular desde, pues, con la emergencia de la idea de desarrollo, digamos, en los años 30 y 40 del siglo XX, surge una idea de que para desarrollarse lo que hace falta son obras de infraestructura, ¿no? Entonces ahí hay una visión como los 30 y 40 del desarrollo como algo que hacen los ingenieros, que tiene que ver con construcción de carreteras, de presas, de puertos, esas eran las políticas de desarrollo regional de la época, orquestadas desde Bogotá, desde la capital de cada país, ¿no? No, pues no es que Colombia fuera una excepción, en general esa era la tónica en muchos países de América Latina. En los 50 y 70 surge una visión más económica del desarrollo regional, en el que lo que hace el Estado es buscar que grandes industrias o grandes empresas se establezcan en regiones con menos desarrollo, ¿no? Entonces, la idea de darles incentivos fiscales a grandes fábricas o a grandes empresas, en el caso de Colombia también empresas extractivas, que el Estado desde Bogotá de nuevo planeaba el desarrollo regional a través de incentivos fiscales y una serie de políticas económicas. En los 80s y 90s se combina esa visión económica con una visión también política, política en el sentido de la descentralización. Entonces ahí surge un momento que también es común en América Latina, de descentralizar las políticas de desarrollo local y regional. Entonces, por primera vez, las ciudades y las regiones empiezan a tener eh, sus propias capacidades de decidir. Y ahí es cuando empieza a surgir justamente la idea de desarrollo territorial, como algo que cada región o cada territorio debe decidir qué hacer. Claro, eso era la teoría. En la práctica, pues es mucho más complicado porque a veces había descentralizaciones administrativas, es decir, se le transfería a las ciudades o a los departamentos una serie de funciones de planeación del desarrollo, pero no se les daban los medios o las capacidades. Entonces había al menos en teoría había una descentralización que en la práctica no siempre se cumplía. Y en los 90 y en los 2000 surge con mucha fuerza esta idea de la gobernanza, pues que las personas que han estado en mi clase ya hemos hablado de esto varias veces, pero para los que son nuevos, pues esta idea de que el desarrollo no tiene que ver con infraestructuras o no tiene que ver solamente con economía, sino que tiene que ver con una visión institucional eh, de la realidad. Es decir, que los territorios que les va mejor o que están más desarrollados o que tienen mayor bienestar son aquellos que tienen mejores instituciones, ¿no? Entonces, y por instituciones no nos referimos solamente a las instituciones del Estado, sino a las instituciones que se generan entre redes, entre actores públicos y también entre privados, y una sociedad civil activa, ¿no? Entonces, esas teorías sobre gobernanza, esa visión de que lo que hay que hacer para mejorar el desarrollo es mejorar las instituciones de un territorio, emerge con mucha fuerza y con esa fuerza emerge también algunos discursos alrededor de la gobernanza. Bueno, todo esto para darles de nuevo una introducción histórica y conceptual a que estas políticas de desarrollo económico local o de desarrollo territorial no son nuevas, vienen desde hace tiempo, pero lo que sí tal vez es nuevo es que las ciudades están teniendo un mayor rol, o los municipios, porque no siempre son ciudades, obviamente no siempre ciudades grandes, un mayor rol en la decisión de qué hacer con su desarrollo. Pero eso no quiere decir que lo estén logrando o que lo estén haciendo bien o mal, ¿no? Pero sí es el momento histórico en el que estamos. Entonces, bueno, en ese contexto es que surge esta alianza que dio lugar a este libro, que fue una alianza entre la red ADELCO, que no sé si ustedes la conocen, es la red de agencias de desarrollo económico local de Colombia,
y el FIDER. Reda Delco lleva pues desde los años 90 fomentando procesos de desarrollo económico local, enfoques territoriales del desarrollo en Colombia, y un poco ellos llegaron al FIDER pues pidiendo ayuda en cuanto a que ellos creían en esa idea del desarrollo económico local o del desarrollo desde los territorios, pero también veían que este era un enfoque en realidad muy influenciado por teorías que venían desde Italia, sobre todo, y desde España, y las teorías de desarrollo rural que se realizaron en Europa durante los años 80 y 90. Entonces, mucho de lo que ellos decían era, pues nos gusta esta idea de fomentar el desarrollo desde los territorios, desde lo local, pero la mayoría de literatura que nos encontramos, la mayoría de estudios de caso que tenemos son, ¿no? Aquí puse un ejemplo que dice, no nos sirven, ya no queremos ya escuchar más sobre los ejemplos del queso de Parma en Italia, ¿no? Eso no nos sirve para entender, por ejemplo, las dinámicas que surgen alrededor del queso paita en Colombia, ¿no? Entonces ellos querían eh, una, una ayuda, digamos, del FIDEL para pensar en el desarrollo territorial desde Colombia. ¿Qué significaba pensar el desarrollo territorial desde Colombia y no desde esos modelos europeos de los que hablaba la mayoría de la literatura? Eso, obviamente, pues para las personas que han leído un poquito sobre estos temas, pues es una crítica que no es nueva tampoco, que es la que, digamos, es la crítica postcolonial que se le ha hecho al desarrollo, pero también a los estudios urbanos. Y es que muchas de las teorías que tenemos sobre las ciudades, sobre el desarrollo local, sobre el desarrollo económico local, vienen desde el norte y se intentan aplicar al sur. Y entonces digamos que parte de la premisa de este libro es que el fallo de las políticas de desarrollo territorial en Colombia no tiene que ver con que no se hayan hecho, o sea, sí se han hecho muchas, sino que tiene que ver con el cómo se han hecho y como el cómo se han querido adoptar modelos que han venido de otras latitudes y se han intentado implementar en Colombia. Esto pues es una crítica que también se ha hecho no solamente en los estudios del desarrollo, también se ha hecho en los estudios urbanos latinoamericanos. Por ejemplo, Emilio Pradilla Cobos muestra como una de las problemáticas más importantes hoy día de los estudios urbanos en América Latina es la importación indiscriminada y acrítica de conceptualizaciones que se construyeron para explicar otras realidades y que se imponen a la realidad latinoamericana. En el mismo sentido, pues Arturo Escobar ha hablado del eurocentrismo en los estudios sobre el desarrollo. Entonces, bueno, este libro surge un poco de esa idea o de esa inquietud para no solamente ser estudios de caso, que esa es también la visión como muy colonial del conocimiento, ¿no? Que la teoría se produce en Europa o en Estados Unidos y en el resto producimos estudios de caso, sino que la idea era justamente no producir solamente estudios de caso, sino repensar qué significaría pensar esa idea del desarrollo económico local o del desarrollo territorial desde Colombia. Sí, hay estudios de caso que ilustran algunos de los capítulos del libro, pero realmente pues el objetivo de este libro era ir más allá, a poner unos temas clave sobre la mesa para poder pensar en unas estrategias, en una planeación del desarrollo territorial que realmente tenga incidencia y esté alineado con lo que está pasando en Colombia o en los territorios de Colombia. No me voy a detener mucho porque se nos va el tiempo y además quiero escuchar a Diana Gómez, que es una de las autoras, pero les cuento muy brevemente cuáles son los 5 capítulos que para nosotros también fueron, digamos, de los 10 investigadores que participamos en este libro, pues estos 5 capítulos en cierta manera representan los 5 temas clave que nos parece que son importantes para repensar el desarrollo económico local desde Colombia. Entonces, uno tiene que ver, obviamente, y pues no es casualidad que sea el primero, con los temas de ilegalidad y posconflicto, ¿no? O conflicto. Entonces, cómo la paz en Colombia no obviamente va a pasar solamente por la firma de un acuerdo, sino que requiere también un proceso amplio de transformación productiva de los territorios. Y en ese sentido, pues es muy importante entender cómo transitar de economías basadas en la violencia y la ilegalidad hacia economías incluyentes y sostenibles. Esto que suena como muy bonito en el papel, obviamente, pues todos sabemos que es mucho más complicado de ejecutar en la práctica, pero bueno, en este capítulo, pues Gonzalo Vargas, Javier García Estevez, que son profesores del CIDER, y Susan Benavides, que fue estudiante del CIDER, pues profundizan en esta problemática. El capítulo 2, del que son autores Diana Gómez y Javier Pineda, habla del tema o intenta pensar el desarrollo económico local desde un enfoque de género. Y eso es muy interesante porque realmente
esto es algo particularmente novedoso en los estudios sobre desarrollo económico local, y eso es algo que yo le insistí mucho a Diana y a Javier, que por favor escriban este capítulo, porque a pesar de que los temas de género han tomado una mayor importancia en los últimos años, los estudios sobre desarrollo económico local todavía seguían muy atrasados en estos temas. Entonces aquí me parece que es un capítulo, y ojalá ahora Diana nos pueda compartir algunas ideas que inspiraron ese capítulo, porque son, pues, exponen unas ideas muy interesantes como cómo pensar esa idea del desarrollo territorial desde el género y desde las teorías feministas. El capítulo 3 habla sobre diversidad biocultural, que es un tema también que es muy común en los estudios sobre desarrollo económico local, sobre cómo usar, Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, y sin embargo esa biodiversidad normalmente no se ha traducido en mejoras necesariamente del bienestar de los habitantes de esos territorios. Entonces ahí, en este capítulo, es interesante porque mezcla estudios ambientales con estudios sobre desarrollo, y pues creo que les puede interesar. El capítulo 4 habla sobre justamente esta idea que hablábamos antes de la idea de gobernanza, que se ha convertido en una palabra clave en muchas de las discusiones sobre desarrollo en las últimas décadas, la idea de que la mejora de la gobernanza o la mejora de las relaciones institucionales puede ayudar a mejorar a los territorios o el bienestar y el desarrollo de los territorios. Y lo que hacemos en este capítulo es problematizar esa idea de la gobernanza, ese triangulito entre Estado, sector privado y sociedad civil, que en entornos europeos o de Estados Unidos pues es muy diferente a los conflictos que hay entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil en América Latina y en particular en Colombia. Entonces aquí hablamos de que es imposible pensar en gobernanza si no hablamos de redes de la informalidad, si no hablamos del rol de las élites que tradicionalmente han jugado y siguen jugando en Colombia, y el rol de la diversidad étnica y racial de Colombia. Y finalmente el capítulo 5 se llama Desarrollo económico local, competitividad e innovación, una mirada desde Colombia, y este capítulo que lo escribimos con Javier García, con Elisa Arond y Andrés Medina, busca mirar a la innovación, que es otro de los grandes temas de los que se habla cuando hablamos de desarrollo económico local, ¿no? Cómo los territorios innovadores pareciera que les va mejor a largo plazo, pero también un poco lo que busca este capítulo es desmitificar esa idea de la innovación pensada como algo tecnológico, pensada como algo que hacen las grandes empresas, y poder pensar la innovación de una manera más amplia y de una manera que tenga un impacto en la transformación de las economías de los territorios. Entonces yo lo voy a dejar acá eh, y más bien le daría la palabra a Diana para que nos hable un poco pues, de ese capítulo 2 y en general, más allá de ese capítulo 2 pues cómo las ideas sobre feminismo, sobre género y también sobre postdesarrollo nos pueden ayudar también a seguir dando este debate de qué significa pensar el desarrollo territorial desde Colombia. Entonces, Diana. Buenas noches a todas y todos. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Como plantea Sergio, yo más que, digamos, detenerme en el capítulo, quisiera dar como las miradas conceptuales generales que contribuyeron a este capítulo, que tengo que decir que es escrito con Javier Pineda, y quisiera hoy entonces compartir como los marcos teóricos y algunas de sus ideas centrales que a mí me alimentaron para escribir este texto y también pues como algunas ideas puntuales de hacia dónde pensar el desarrollo económico local partiendo de esas premisas. Yo quisiera plantear, digamos, como situar la conversación también en lo que está ocurriendo hoy en las calles en Bogotá y en Colombia, y yo creo que uno podría hacer un análisis de la situación actual desde dos puntos de entrada. Uno puede ser por qué la gente está saliendo a las calles de forma masiva y con las particularidades que están teniendo todas estas movilizaciones que incluso desbordan las movilizaciones, digamos, tradicionales de Colombia. Y la otra arista es porque la reacción del Estado y de otros actores civiles y armados a la protesta está siendo de la manera en que lo es. Yo creo que la conversación del día de hoy nos ayuda a entender mucho la primera entrada, el primer punto de análisis, y es porque la gente está saliendo hoy de forma masiva a las calles. Yo creo que uno podría decir que la propuesta de desarrollo que se ha vehiculado en Colombia, la que se ha puesto en marcha,
ha sido, digamos, como la visión más dominante y hegemónica del desarrollo, y que esa propuesta de desarrollo como proceso de cambio social no ha sido capaz de resolver los problemas de desigualdad social que vive el país, y que vive también, digamos, Latinoamérica, pero que hoy para el caso colombiano muestra cómo después de más de 50 años, llevamos 7 décadas implementando el desarrollo, pues no hemos logrado, digamos, cómo resolver las desigualdades sociales y tampoco, digamos, hemos abordado problemas estructurales de larga duración. Los modelos de desarrollo, y la propuesta, digamos, del desarrollo hegemónico, y cuando estoy hablando aquí de desarrollo hegemónico, pues quiero que se entienda como las propuestas que surgieron desde el norte global, que surgieron en la década de los 40, 50 y que siguen, digamos, con distintas matices poniéndose en marcha. Entonces, a esa visión del desarrollo, a esa idea de cambio social, no le interesa, digamos, resolver esas problemáticas de larga duración. Eh, Considero, digamos, que frente a las desigualdades sociales, si bien Sergio ahora nos planteaba como algunas cifras en que los niveles de pobreza en ciudades como Bogotá han disminuido, yo quisiera que pusiéramos el lente o que interrogáramos si esos modelos de desarrollo, digamos, dominantes, si han logrado resolver o no después de 7 décadas de implementación las desigualdades sociales. Y un poco lo que quisiera plantear es que esos modelos de desarrollo lo que han hecho es una y otra vez proponer medidas paliativas que no buscan realmente resolver de forma estructural las desigualdades económicas, ni la concentración del poder, ni las relaciones asimétricas que existen entre países. Y sin resolver eso es muy difícil, digamos, dar respuesta a grandes segmentos de la población como está ocurriendo en el presente. Esta es, digamos, una de las críticas que hace el postdesarrollo. No me puedo detener a explicar con mucho detalle qué es el postdesarrollo, pero digamos que el postdesarrollo, las teorías descoloniales y algunas vertientes feministas lo que hacen es criticar precisamente estas características de los modelos de desarrollo, ¿no? O del desarrollo, digamos, como propuesta de cambio social. Y es que realmente, digamos, no se dirige a cambiar, por ejemplo, la estructura desigual que ha generado el capitalismo y que permanentemente alimenta. En ese sentido, las políticas de desarrollo se alinean mucho con políticas neoliberales que en el caso de los países latinoamericanos, como pudimos ver recientemente en Chile y vemos hoy en Colombia, pues llega a un punto en que revientan porque no están proponiendo cambios sustanciales para la población o calidad de vida y bienestar para amplios sectores de la población. En estas perspectivas críticas se mira, digamos, con lupa, con atención, el carácter eurocéntrico del desarrollo como discurso y como práctica, y también, digamos, como una práctica que ordena la vida social de un amplio sector del planeta, que fue leído como subdesarrollado. Ahora Sergio nos decía que esa era la manera, digamos, en que se comenzó a leer a los países que no encajaban en el modelo del norte global desde la década de los 40, 50, y eso también llevó, digamos, como a inventar la categoría de tercer mundo, ¿no? O sea, también el hecho de llamarnos subdesarrollados o países en vías de desarrollo implica toda una representación de cómo se nos ve. Yo creo que es importante enfatizar que esta crítica que hace al postdesarrollo al desarrollo tiene que ver también con cómo ese modelo y con una forma de vida y una lectura de la realidad que implica definir qué es lo que se entiende como problema, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, como el de Arturo Escobar, que muestran cómo la pobreza se convierte, digamos, en el problema concreto que hay que resolver, pero esa noción, digamos, de pobreza está muy alejada también de las propias nociones de vida de la gente. Entonces, es interesante, y insistiendo con lo que decía Sergio ahora, lo que necesitamos es pensarnos, digamos, desde epistemologías situadas, desde epistemologías propias, y entender el problema de la pobreza, digamos, en qué consiste pensado desde aquí. Estos modelos también han sido criticados porque se han imaginado una única ruta para salir de los problemas que nos catalogan como subdesarrollo, y al mismo tiempo, y creo que esto es importante ponerlo de presente, esas teorías lo que hacen, o esas maneras, digamos, de ver el cambio social, lo que terminan también es construyendo sujetos dóciles a ese modelo de desarrollo y también a las otras estructuras de dominación
que hacen parte de la realidad actual, y de esa manera también se desconocen las relaciones desiguales entre países. Algo en que va a insistir el postdesarrollo es que las relaciones desiguales entre el norte global y el sur global van a marcar toda la historia de estos países, y que esas relaciones también, digamos, se deben transformar, pero las visiones, digamos, dominantes del desarrollo nunca, digamos, se van a interrogar por ese tipo de realidades. Y el postdesarrollo, junto con la teoría descolonial, van a insistir pues entonces en que nos tenemos que pensar desde nuestros propios lugares y desde nuestras propias epistemologías. El postdesarrollo nos invita a concentrarnos en las alternativas al desarrollo. El postdesarrollo hace una crítica, digamos, muy radical a lo que es el desarrollo, y nos plantea que existen alternativas al desarrollo que ya están en marcha. Sobre todo, digamos, las ubican en torno a movimientos sociales, a comunidades indígenas, afro, campesinas, y contraponen esta idea, digamos, de las alternativas al desarrollo con los desarrollos alternativos, porque lo que se trata es de romper con la matriz de pensamiento de ese desarrollo dominante. ¿Qué es lo que se critica de ese desarrollo dominante, entre muchas otras cosas que me parece importante, digamos, traer a colación? Uno, se critica la centralidad del crecimiento económico como la ruta por la que se considera se va a alcanzar, digamos, el bienestar. Eh, bueno, esto por varias razones, y entre otras es porque puede haber crecimiento económico, pero no distribución, sino más bien concentración de la riqueza. Y se critica también esta idea, digamos, de pensar que lo material, los bienes materiales son los que resuelven el bienestar. En últimas, lo que hay es una crítica muy profunda al capitalismo, pero además del capitalismo se está criticando, digamos, cómo esos modelos de desarrollo terminan siendo antropocéntricos, cómo terminan, digamos, ayudando a configurar una idea de sujeto individualista que pierde de vista que somos sujetos relacionales. Para, digamos, hacer un poco breve la intervención, al tiempo que el postdesarrollo hace esto, la teoría descolonial lo que nos dice es que tenemos que ver las discriminaciones de larga duración, y para eso nos invita a tener una mirada pues de largo aliento, no solo, digamos, mirar lo que ha ocurrido del 50 en adelante o lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, los problemas de Cali no se pueden resolver solo con transformaciones en el mundo económico, sino que también se tienen que resolver con cambios en lo sociocultural, y lo que hemos visto en estos días, por ejemplo, es un racismo exacerbado en Colombia. Lo que nos dice la teoría descolonial es que tenemos que tener presente cuáles son, digamos, los efectos perdurables aún hoy existentes del colonialismo, que tienen que ver, por ejemplo, con el racismo y con la manera como el racismo se intersecta con el capitalismo y con otras estructuras de dominación como el patriarcado y la heteronormatividad. La teoría descolonial no solo nos invita, digamos, a mirar esa larga duración, sino a mirar también que existen otras formas de organizar la sociedad y la economía que están hoy presentes. Y aquí se liga con lo que plantea el postdesarrollo sobre las alternativas al desarrollo. Los feminismos ponen el lente en varios asuntos cuando se habla, digamos, de desarrollo, cuando se habla eh, de transformación y de cambio social. Y uno de esos primeros, digamos, énfasis que ponen los feminismos es mirar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y las exclusiones, opresiones y discriminaciones que históricamente han existido y que siguen presentes y que afectan la vida de las mujeres. Cuando los feminismos hacen eso, por ejemplo, se van a fijar que si bien existe, digamos, una gran desocupación en lo que se llaman o se catalogan como ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a las mujeres las afecta más. Entonces, si uno rastrea los datos del DANE, en la población entre 14 a 28 años, pues es muy alto el nivel de desocupación de los jóvenes. No solo no tienen trabajo, sino que no pueden acceder, digamos, al nivel a la educación secundaria y a la educación superior, y allí van a estar muchísimo más afectadas las mujeres. Entonces, a los feminismos les va a interesar ver ese tipo, digamos, de relaciones desiguales que existen entre hombres y mujeres, pero también los feminismos van a interpelar otros aspectos del desarrollo de la economía, de la organización de la sociedad, y van a plantear, por ejemplo,
que no es suficiente con transformar esas relaciones patriarcales, y en el capítulo de él lo que decimos es que si se van a avanzar en procesos de cambio a nivel local, debemos, por ejemplo, atacar las configuraciones socioculturales que ponen a las mujeres en condiciones de desventaja, es decir, debemos transformar a través de procesos culturales, sociales, pero también económicos, cómo se mantienen esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Van a haber otros feminismos que nos van a decir que no es solo suficiente, digamos, transformar la esfera o el ordenamiento patriarcal, sino que también es necesario atacar la forma en que está organizada la sociedad en términos de desigualdades heteronormativas, en términos de clase, en términos de raza e incluso en términos, digamos, de la constitución de una sociedad antropocéntrica, ¿no? Los feminismos también van a plantear que necesitamos un cambio, digamos, holístico, global, estructural, y va a ser muy interesante para nosotros desarrollar este capítulo porque lo que vimos con Javier Pineda era que, por ejemplo, el desarrollo económico local no había dialogado en ningún momento con los estudios de género y feministas. Había, digamos, una tradición, o hay una tradición de diálogo entre los feminismos y las teorías de desarrollo, pero no específicamente en términos del desarrollo económico local. Entonces los feminismos, digamos, pueden aportar a pensarse el desarrollo económico local. A mí me parece que allí hay aportes muy significativos, pero también quisiera llamar la atención que para mí ese diálogo puede ser, digamos, provechoso siempre y cuando se critique, digamos, también de manera profunda lo que ha significado el desarrollo en geografías como la latinoamericana y específicamente en Colombia. Eh, Creo que es interesante plantearse cómo hay otras formas también de desarrollo que no responden, digamos, a las visiones dominantes, como ocurre, por ejemplo, con el etnodesarrollo, y que pueden haber también diálogos muy provechosos entre esas visiones no dominantes de etnodesarrollo y los feminismos. Y lo que hacemos en este capítulo, entonces, es proponer algunas ideas para un desarrollo económico que respondan a las realidades del presente. Entre esas, digamos, abordar la esfera sociocultural, la esfera de la economía y la esfera de la dimensión, digamos, política. En términos de la economía, aquí dialogamos con los feminismos que ponen dos ideas, entre muchas otras, en el centro de los desarrollos económicos. Una tiene que ver con el cuidado y otra con la centralidad de la vida, ¿no? Entonces, el cuidado, primero, digamos, hacer notar que las sociedades humanas no podrían, digamos, funcionar sin el cuidado, y que el cuidado ha sido una tarea que culturalmente se le ha asignado a las mujeres, y que lo que necesitamos como sociedad es poner el cuidado como una práctica cotidiana que no solo ejercen las mujeres, sino que ejerce la sociedad en su conjunto, y en ese sentido lo que necesitamos son procesos, digamos, redistributivos del cuidado, donde el cuidado se convierta en una relación horizontal. Y otro aspecto que es muy significativo y que hoy para lo que estamos viviendo en Colombia también resulta muy importante es cómo poner la vida en el centro, ¿no? Lo que hacen algunos feminismos es criticar cómo las teorías del desarrollo se han concentrado sobre todo en la dimensión económica, han puesto el énfasis en el capital, y lo que proponen feministas como Amaya Pérez, que trabajan desde la economía, es que la vida se ponga en el centro más, digamos, que la economía y que la concentración de la riqueza y el crecimiento económico. En este capítulo planteamos que si queremos avanzar en procesos de desarrollo económico local que desestructuren todas esas lógicas de poder que trae el propio, digamos, discurso y práctica del desarrollo, debemos partir de la realidad de las comunidades, de sus necesidades, de sus aspiraciones de vida y de sus cosmovisiones, y que debemos, digamos, escuchar a las poblaciones y poner en marcha planes o rutas de bienestar que respondan a esas necesidades y a esas visiones propias, digamos, de la existencia y de la realidad. Si no, vamos a seguir, digamos, avanzando en procesos de desarrollo económico que se enfocan, digamos, en estructuras mucho más jerárquicas y en formas de concebir el cambio y la planeación de arriba hacia abajo, que como vemos ahora en Colombia, digamos, no permiten resolver los problemas y las necesidades de las y los ciudadanos.
En términos económicos, entonces, en este capítulo consideramos que se deben también avanzar en procesos de desarrollo económico local que también ayuden a desestructurar los estereotipos de género, ¿no? Concebimos que las mujeres trabajan en ciertas esferas y hacen ciertas cosas y creemos que si bien hay que potenciar lo que ya hacen las mujeres en la economía, también hay que buscar cómo hacemos que las mujeres puedan hacer parte de otras esferas económicas. Y creo que aquí los feminismos, sobre todo los más críticos y radicales, frente a la economía capitalista y al desarrollo, nos van a plantear también que no se trata solo de buscar, digamos, igualdad de oportunidades o de buscar que las mujeres se integren al sistema económico capitalista, sino que hay que darle cabida a otras formas de la economía y formas de la economía que no estén, digamos, centradas en la concentración económica, en el crecimiento económico, en la competencia, porque eso también lo que hace es vincular a las mujeres, digamos, a la lógica dominante, y esa lógica dominante pues no va a permitir transformar de manera estructural los problemas que viven las mujeres en el presente, que viven sus comunidades y que en general, digamos, viven amplios sectores de la sociedad colombiana. Y en términos de la esfera política, lo que se plantea en este capítulo es que debemos avanzar en procesos de profundización de la democracia, procesos de profundización de la democracia que pongan, digamos, en el centro la deliberación sobre lo público y sobre lo común, que estén asentados en los microterritorios y no, digamos, en la gran geografía nacional, que permita construir desde abajo y que desde allí también se fortalezcan los liderazgos de las mujeres y se hagan procesos, digamos, de reflexión de cómo se están reproduciendo estereotipos de género que limitan, por ejemplo, que las mujeres tengan capacidad de toma de decisiones en sus espacios más cercanos y cotidianos. Ya solo para cerrar, quisiera insistir en que pues avanzar en un desarrollo económico local que permita consolidar los procesos de bienestar de las mujeres y de las poblaciones en los microterritorios requiere pensar desde nuestras propias realidades, y con eso debemos, digamos, romper con las lógicas de la colonialidad, del saber y del poder, y fortalecer los procesos también de producción de conocimiento y de teoría y de metodologías para el cambio social propias y asentadas en los territorios. Yo dejaría por ahí. Gracias, Diana. Bueno, tenemos entonces ahora como unos 15 minutos si quieren escribir preguntas o comentarios en la sección de Q y A. Entonces ahí pueden dejar sus preguntas. Yo veo que hay dos preguntas, una por el chat y otra por este otro chat. Es un poco raro que hay como dos chats diferentes. Pero hay una que pregunta si el desarrollo territorial es lo mismo que desarrollo rural o desarrollo rural integrado. Y hay otra que pregunta si el desarrollo local se nutre del decrecimiento o si serían excluyentes. Entonces, pues con esas dos yo creo que es un buen comienzo. Yo respondería a la de desarrollo rural y desarrollo territorial. Es una buena pregunta porque siento que las discusiones sobre desarrollo territorial a veces se han centrado en lo rural y parte de eso es por lo que yo explicaba en la chat de la diferencia entre territorio y rural. No es lo mismo, o sea, un territorio también puede ser urbano y lo que estamos viendo hoy día es que cada vez más hay que pensar más allá de esa división tan estricta que se ha hecho también y que tiene que ver con parte de esa idea del desarrollo moderno entre la ciudad y lo rural. Lo que estamos viendo también en los últimos años es una evolución hacia pensar en que hay unos vínculos urbanos rurales que necesitamos entender y que necesitamos también planear, que no es que no podemos planear lo rural por un lado y lo urbano por otro, sino que hay unos vínculos entre lo urbano y lo rural que son muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que la idea de territorial justamente nos permite pensar en territorios en los que hay vínculos entre lo urbano y lo rural y que esos vínculos son muy importantes, frente a la idea de desarrollo rural que normalmente además se ha asociado a la idea de desarrollo agrícola o desarrollo ganadero, porque también las zonas rurales están experimentando otras dinámicas ahora que las conectan con las ciudades de maneras diferentes, ¿no? Entonces creo que pues esa aclaración es importante. Desarrollo territorial no es lo mismo que desarrollo rural, pero lo que hay detrás de esa discusión es que lo territorial es diferente a lo rural. Hay diferentes maneras y que hoy día necesitamos pensar en esos territorios de manera en las que hay diferentes dimensiones. Bueno, eso por una parte. Y en cuanto a la pregunta del decrecimiento, que no sé si en cierta manera se refería al postdesarrollo, eso sería una pregunta que también me gustaría a mí hacerle a Diana, que, pues que creo que
que están relacionadas con las visiones críticas del desarrollo, pero que no necesariamente son lo mismo. Yo diría que a veces el desarrollo local o el desarrollo económico local o el enfoque territorial del desarrollo tiene un potencial crítico también. Y creo que es importante que el apellido, o para mí al menos, y yo, pues no sé, he trabajado con estos marcos y me parece que lo territorial para mí es lo que le da también una crítica a esa idea del desarrollo moderno, nacional, centrado en el Estado-Nación, centrado en las capitales de cada ciudad, centrado en unas élites que deciden, unas jerarquías que deciden. La idea de lo territorial, en cierta manera, se acerca mucho a muchas de las ideas que comentaba Diana sobre alternativas al desarrollo. Tal vez yo creo, y no sé Diana qué opina al respecto, tal vez yo creo que la gran diferencia en las teorías de postdesarrollo es la desconfianza del Estado o de la desconfianza con el Estado, que tal vez las teorías sobre desarrollo económico local o sobre desarrollo territorial, sobre todo las que nos vienen desde Europa o Estados Unidos, no cuestionan el rol que puede tener el Estado, no solamente como un Estado débil o frágil, sino como un Estado que realmente no está o que tiene una serie de vínculos que lo hacen violento, como hemos visto en las protestas de estos días. Entonces, y tal vez eso es parte del repensar el desarrollo local desde Colombia, es ser coherentes con el tipo de Estado que tenemos y cómo mejorar ese Estado. O no sé si en el postdesarrollo, Diana, hay una renuncia al Estado y más bien pensar en otras formas de organización del desarrollo. Bueno, son varias preguntas. Pues tú eres el que conoces más sobre desarrollo económico local. Yo dejo aquí la pregunta y la duda de si, digamos, todo ese marco teórico critica como la esencia o los fundamentos del desarrollo dominante, que creo que es lo, pues hacia lo que se dirige el postdesarrollo. Y como decía ahorita, lo que hace el postdesarrollo es criticar esos nodos centrales de ese discurso, ¿no? Que van por el lado del crecimiento económico, del individualismo, pero también hacen el antropocentrismo, pero también hacen una crítica muy grande a la relación que existe entre desarrollo y modernidad, ¿no? Y también una crítica, digamos, como a la centralidad del Estado. La teoría del postdesarrollo no necesariamente te dice que renuncies, digamos, al Estado, pero yo creo que la teoría del postdesarrollo y las teorías descoloniales y algunas teorías feministas lo que te están invitando es a pensar no, pues ahora digamos como a despatriarcalizar y descolonizar el Estado, pero a largo plazo también a cómo nos vamos pensando en unidades sociales que sean mucho más micro, ¿no? Porque se considera, si hay una crítica muy profunda a cómo el Estado reproduce todas estas relaciones de poder en vez de ayudar a transformarla. Y si pensamos en el caso colombiano y lo que está pasando ahorita, pues el Estado lo que está haciendo es reproducir el racismo, el capitalismo, digamos como el clasismo, el patriarcado con toda la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres, entre otras relaciones de poder. Entonces, mi pregunta básica es, ¿qué tanto el desarrollo económico local critica ese núcleo fuerte teórico, conceptual y práctico del desarrollo, que pasa por esas dimensiones que ahora citaba y por otras más que tienen que ver, digamos, con la modernidad? El decrecimiento hace parte de una de las expresiones de las teorías del postdesarrollo. El postdesarrollo es una corriente teórica que pues la nutren pensadores latinoamericanos, pero también del norte global, y y el decrecimiento es una apuesta más del norte global que hace parte del postdesarrollo y que nos dice el planeta no sigue aguantando el ritmo de producción del capitalismo, la afectación que le hace el capitalismo al planeta Tierra y el daño que le hace a los seres humanos es muy grande y lo que tenemos que comenzar es a producir menos, a consumir menos y esa es digamos como la apuesta básica del decrecimiento. Creo que las vertientes latinoamericanas del postdesarrollo dirían que sí, que hay que avanzar en procesos de crecimiento, pero que al final lo que hay que hacer es transformar la economía capitalista, ¿no? Que la economía capitalista no te da salidas para construir relaciones equitativas y unas sociedades iguales, igualitarias o mejor equitativas. El capitalismo no te va a permitir eso, pero tampoco te va a permitir continuar con la vida humana en el planeta Tierra. Por eso es que plantean las visiones más latinoamericanas las alternativas al desarrollo y no el desarrollo alternativo. Por ahí vi una pregunta, ¿y por qué pues se insiste en las alternativas al desarrollo? Pues porque se critica todo ese núcleo, digamos, conceptual del desarrollo
y porque se considera que lo que ha avanzado en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, en términos de otras versiones de desarrollo, no rompen con esas premisas básicas que son las que le hacen daño a esta sociedad. Pues incluso partiendo de los teóricos de la dependencia, lo que se va a plantear es que el desarrollo, el que crea el subdesarrollo, ¿no? Porque son estas relaciones, digamos, desiguales en términos de centro y periferia. El postdesarrollo hace una crítica muy radical. Yo creo que la pregunta también está, porque cuando uno analiza, digamos, lo que la gente hace en la vida cotidiana, en la marcha, más allá de las alternativas al desarrollo, hay procesos, digamos, de cambio emancipatorios que todavía dialogan con teorías del desarrollo. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es preguntarse qué tan productivo es los diálogos con esas teorías del desarrollo, cuáles son las que permiten más transformaciones y cuáles no, y evidentemente qué es lo que hay que transformar de ese núcleo básico del desarrollo. Gracias, Diana. Yo sé que te tienes que ir a las 8, ¿no? Pero bueno, no sé si nos dé tiempo porque hay unas preguntas aquí muy interesantes en el chat también, muy difíciles, pero bueno, también yo creo que ese es el punto de esta discusión. Hay una pregunta que es tal cual, ¿es posible el desarrollo sin el papel del Estado? Y hay otra que me pareció interesante y relacionada que dice, la descentralización implica que el gobierno deje de lado las responsabilidades con la población. Que deje de Obviamente, lado, ¿Mm? que deje de lado ¿qué? Si la descentralización del Estado, imagino, implica que el gobierno deje de lado las responsabilidades con la población. Yo no creo, bueno, a esa me parece más fácil de responder, porque yo no creo que la descentralización implique desprenderse de las necesidades de la población, sino que implica que hay un Estado, digamos, que está más, que supuestamente está más cercano justamente a la población y que debería tener en cuenta. Y yo creo que es una de las cosas básicas de los enfoques territoriales del desarrollo, y es pensar que el Estado debe estar también en el territorio, que las fuentes de decisión tienen que estar en el territorio. Pero eso nos lleva a la otra pregunta que sí me parece crucial, y es si es posible el desarrollo sin el Estado. Obviamente, pues podríamos estar aquí toda la tarde hablando de eso y me parece una pregunta fascinante. Yo creo que estamos acostumbrados a pensar en el desarrollo con un tipo particular de Estado, con un tipo particular de Estado también que nos viene de las ideas del Estado del bienestar, de Europa o del Estado de Estados Unidos. Y yo creo que lo que también nos estamos dando cuenta que esto no es un tema, no puede ser una carrera por replicar esos tipos de estados porque los contextos son muy diferentes. Pero yo sí creo y tengo optimismo en que pueda ser posible una reforma del Estado que lidere en cierta manera lo público, porque sí me parece muy difícil cómo sin quién cuida de lo público, quién promueve lo público en una sociedad en la que no existiera un Estado o en la que la forma de organización fuera diferente al Estado, no sé, Diana. Yo creo que sí se puede avanzar hacia construir bienestar sin el Estado, pero yo creo que la realidad es que ahora tenemos estados y que esta idea de construir sociedades sin Estado o sociedades, digamos, de niveles más micro, pues nos va a llevar tiempo. Entonces creo que la pregunta ahora es qué tipo de Estado necesitamos para avanzar hacia mayores niveles de bienestar de la población. Y creo que con todas las críticas que se le han hecho, los estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador nos dan algunas ideas, nos dan alguna guía. En estos estados se ha aplicado, digamos, la política del buen vivir. Sabemos que hay muchas críticas sobre esto porque los estados de Ecuador y Bolivia, y sobre todo el de Ecuador, no renunció al extractivismo y esa era una de las condiciones básicas para construir un estado desde el buen vivir. Creo que sí nos permiten concebir que es posible estados, digamos, plurinacionales en donde las comunidades tengan mucho más peso y sean más autónomas. No estoy diciendo que eso necesariamente haya ocurrido ahí, pero en términos de modelo esa puede ser una posibilidad, ¿no? Colombia se reconoce como un estado multiétnico y multicultural, pero no necesariamente plurinacional. ¿Qué pasa si avanzamos hacia un poco estados mucho más federados, ¿no? Donde las decisiones sean tomadas más a nivel regional o a nivel mucho más, si Sí. pensamos en Colombia en términos departamental, de departamento mucho más micro, incluso en términos de ciudades. Yo creo que lo que nos está llamando el momento actual, pero no es tan fácil de construir tampoco, es a democracias mucho más directas, mucho más participativas, que es otro elemento que proponemos en el capítulo que escribimos con Javier Pineda, donde se discuta más en lo micro,
qué es qué es lo público, qué se define como lo público y como el bien común. Yo creo que debemos ir caminando hacia allá y que se puede hacer en el marco de los estados modernos, pero que requieren modificaciones. Y yo creo que aquí también es importante aclarar que tenemos ya tan asumido que el Estado es igual a nación, ¿no? Que el Estado-nación, es decir, la nación como el país, que justamente pensamos que esos estados locales o estados regionales no son Estado. Y no, o sea, también hay una posibilidad de que sea el Estado, pero a nivel que actúa a nivel local, ¿no? Es decir, no deja de ser Estado, es decir, no sé, una alcaldía no deja de ser también parte del Estado. El punto es qué tantas responsabilidades, qué tantos, digamos, financiación tiene ese Estado local y qué tan participativo, porque esa es la otra, que también hay que un poco ir más allá del romanticismo de que lo local siempre es más democrático y más participativo, porque también hay historias en Colombia y en muchos otros países como de, bueno, de élites locales que cooptan instituciones a nivel local, ¿no? Entonces, se trata de descentralizar, pero también se trata de democratizar, que son dos palabras diferentes, ¿no? Y que deberían ir juntas y que no, entonces puede haber un país muy descentralizado, pero no necesariamente más democrático. Al igual que puede haber un país democrático, pero que las instituciones de participación sean a nivel nacional. Yo creo que hay que pensar en esos dos procesos eh, como paralelos. Eh, Yo, yo vi ahí una pregunta de María José que es muy interesante. Yo me tengo que ir porque ahorita va a haber una mesa de discusión sobre las violencias de género, pero me parece que ahí hay mucho para conversar y solo me gustaría decirles que en el caso de Bogotá, de la construcción de la política pública de mujer y géneros, avanzamos hacia modelos de participación más directa y más incidente de los procesos de mujeres y que eso es posible, ¿no? A veces nos pintan como que sería un caos y la democracia es mucho más directa. Hay distintos lugares del planeta Tierra, incluido América Latina, donde la democracia se hace como ejercicio mucho más participativo, directo y cotidiano. Y algunas comunidades indígenas, sin idealizar, dan ejemplo de esto. Por ejemplo, en las comunidades NASA, ustedes van a ver cómo mucha de la deliberación se hace a través de asambleas, ¿no? Donde la gente puede plantear qué es lo que necesita y donde se delibera ahí entre todos y se toman decisiones sobre cómo deben, bueno, hacia dónde deben ir, digamos, como los horizontes. Entonces yo creo que sí es posible y que hay muchos ejemplos en América Latina, bueno, no muchos, algunos ejemplos sobre esto. bueno, y para finalizar, hay por ahí una pregunta de Miguel Castillo que me pareció interesante y que él pregunta cuáles son las alternativas de desarrollo y no al desarrollo. Y me parece una distinción interesante porque yo creo que el desarrollo territorial justamente es una alternativa de desarrollo. O sea, no renuncia a la idea de desarrollo como sí renuncia, como nos contaba Diana, pues los enfoques de postdesarrollo en los que lo que se está buscando es una alternativa al desarrollo. Yo lo que diría es que los enfoques territoriales del desarrollo lo que busca es reformar la idea del desarrollo, ¿no? O cambiar la idea del desarrollo, justamente democratizándolo y descentralizándolo. Y esa para Sí, mí sería la diferencia. otros ejemplos de desarrollos alternativos son el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Esos son desarrollos alternativos. Sí. Muy bien, bueno, pues muy interesante la conversación. Espero pues que hayan disfrutado igual que yo y muchas gracias Diana por sacar tiempo en estos momentos y suerte con tu próximo evento. Eh, Gracias a claro. ustedes. Bueno, Chao, chao. chao. Entonces acá lo dejamos. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Eh, hasta pronto.